se estudió, sí, es Gedeón, recordando que Gedeón es Jerobbaal, sí, nombre que se le atribuyó a Gedeón por haber contendido, sí, al quitar o derribar aún de su propia casa, sí, de la casa de su padre, el altar que se le había levantado a ese dios pagano para rendirle adoración. Y allí, mi amado, los moradores del sector donde vivía su padre quisieron lincharlo a Gedeón, pero luego el mismo papá se levantó de él y le dijo que si Baal era Dios, pues que sea él mismo peleando sus propias batallas y no que use a sus seguidores para que lo hagan. Allí él se granjeó el sobrenombre de Jerobbaal, que significa el que contiende contra Baal. Sí, Jerobbaal y Gedeón, sí, son los mismos. Ahora, Gedeón ha dado una preciosa oportunidad de cambio a toda la nación. A través de la obra que Dios depositó sobre sus hombros, Gedeón pudo llevar a cabo una gran liberación. Luego de haber experimentado 7 años de persecución, de robos, de saqueos, se parece a Guayaquil o al Ecuador, hermano, Dios mandó a Gedeón y libertó, sí, a toda esa nación. Y les garantizó lo que es mejor, les garantizó 40 años de paz. ¿Sí? Una generación entera disfrutaba, mi amado, ¿sí?, de una paz prolongada por el accionar de este siervo del Señor. Asimismo, Gedeón, al igual que cualquier otro llamado líder que se levantó, tuvo sus errores, tuvo sus fallas o hasta podríamos decir sus pecados. Mi amado, Gedeón tuvo 2 fallas. La primera de ellas, mi amado hermano, es el haber concebido en su corazón, haber levantado para sí un efod o un pectoral parecido a lo que se utilizaba en el orden del sacerdocio, como si un instrumento posiblemente de bendición para poder darle algún tipo de regalo, por decirlo así, a Dios a través de la elaboración de este pectoral. El problema es que él no se encargó ni siquiera de hacerlo ubicar dentro del templo o en los tesoros del templo, sino que los guardó dentro de su mismo territorio, y eso provocó, mi amado, idolatría por parte del pueblo. Y su segundo y terrible error, mi amado, es que luego de que trajo a través de la mano de Dios esa gran liberación a su nación, mi amado, comenzó a hacer vida de líder, pero también vida de hogar. Y allí él claudica, ya que entrega su corazón algo parecido como Salomón. Llegó a tener 70 hijos a través también de demasiadas esposas. Esto provocó obviamente un mal ejemplo, ¿sí?, no solo para el pueblo, sino también, mi amado, para su casa. Si con dificultad, mi amado, usted no me va a dejar mentir, con dificultad en casa, un marido, una mujer, más que suficiente, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, hermano, con dificultad lo aguanto a ¿sí? Voy a estar, ¿sí?, teniendo de pronto fijación de poner la mirada en otro más o en otra más. Mi amado, Gedeón fue un mal líder en el hogar. Tuvo muchas mujeres y producto de ello llegó a tener 70 hijos. Luego también, como para poner la cereza al pastel de la incomodidad, también tuvo una concubina en una región llamada Siquem. ¿Sí? Ese lugar, mi amado, en algún momento Josué lo había hasta consagrado, hablando de la región de Siquem, porque allí él hizo juramentar al pueblo, ya casi al ocaso de su ministerio, mi amado, o de su servicio a Dios, haciéndole un compromiso al pueblo para que se afirme en Dios y le quite de una buena vez los ídolos de entre su territorio. Y el pueblo lo juramentó así. En Siquem, mi amado, él tuvo una concubina, hablando de Gedeón o Jerobbaal, y allí le nació un hijo que tuvo un nombre muy peculiar, y esto ya se lo dio la semana pasada. Le llamó, como lo dice la Biblia, versículo número 1, Abimelech, el cual, si usted estuvo atento y si hoy le tomo la lección, me imagino que me va a dar la respuesta. ¿Qué significa Abimelech? Mi padre es el rey. Mi padre es el rey.
ese nombre posiblemente salió después, mucho después de cuando, en su manera, la manera inicial de pronto hasta hubiera nacido. Recordando que los nombres, en la región oriental siempre se los podía atribuir pasado cierto tiempo de nacimiento en función de qué características desarrollaba esa persona. Ahora, ya yéndonos de plano al capítulo 9, verso primero, luego de esta, necesaria introducción, Abimelech es hijo, ojo, es hijo si no ha habido dentro de lo matrimonio que tenía Gedeón, sino que es nacido a través de una concubina, ¿sí? Pero obviamente su padre, que es Gedeón, igual, por decirlo de alguna forma, le da el apellido, ¿no? Y lo reconoce con este nombre, Abimelech. O, dicho de otra forma, Abimelech reconoce que él no es cualquier hijo habido en cualquier mujer. Por lo menos su nombre siempre será un recordatorio de ¿qué? De que él es un descendiente directo de un rey. Ojo, un rey sin corona, ya que a Gedeón le propusieron que sea rey, pero él se negó. Él se negó, él dijo, no, luego de la victoria obtenida, yo no voy a llevarme la gloria del liderazgo de esta nación. Si quieren un rey, que Dios lo sea. Déjenme a mí como Dios me ha llamado. Pero sí manejó, obviamente, un liderazgo como de juez, y así fue visto por todo Israel. Ahora bien, cuando volvemos a Jueces capítulo 9, Abimelech, obviamente ya muerto su papá, porque en los versículos anteriores ya se anunció la muerte de Gedeón. A la muerte de Gedeón, mi amado hermano, dice pues en el versículo número 1, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem. Esto pareciera ser que ocurrió de manera muy rápida, es decir, que no guardaron demasiado duelo. Y Abimelech, mi amado, se allegó, como dice la Biblia, a los hermanos de su madre. Esto puede ser entendido de dos formas, o de una o de la otra, o las dos simultáneamente. Si habla de los hermanos de su madre, ¿de quién en parentesco cree usted que se está hablando? Puede ser de los tíos, pero también puede ser de ¿qué? De sus hermanastros. Porque al ser concubina, mi amado hermano, da carta abierta de que esta mujer bien pudiera tener ¿qué cosa más? Otros hijos en otros hombres. Sea que sean tíos o hermanastros, son familia. Y eso obviamente no lo podemos dilatar. Son familia. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos. Luego también dice la escritura que habló con toda la familia de la casa de ¿quién? Del padre de su madre, dicho de otra forma, del abuelo. Amén. Y allí, mi amado, de manera muy, muy precisa y hasta cierto punto usando de mucho expertise de cómo manejar la situación, hace un planteamiento, Abimelech, hace un planteamiento, hace una propuesta, pero lo hace, mi amado hermano, de una manera muy estratégica y muy conveniente a su favor. ¿Por qué, mi amado? Porque presenta la situación de una manera tan técnica, dicho de esa forma, de una manera tan razonable, que sus palabras, mi amado, bien podrían haber convencido a cualquiera, empujando sus comentarios a su beneficio. Mira la forma elegante, por darle algún término a esta expresión, en la que él, mi amado, se promociona a sí mismo. Primer punto, recordando que su nombre era un nombre de prestigio. Era un hijo aparentemente de un rey. Verso 2, y les dice: yo os ruego que digáis en oídos de quiénes, no de todo Israel, no, que digáis en oídos de quiénes, de todos los que moran aquí. ¿En dónde? En Siquem. Siquem, mi amado,
como para tener un pequeño preámbulo de este territorio, Siquem para estas alturas era un territorio o una nación no pequeña, pero que tenía congruencia con dos tipos de sociedades. Habitaban allí cananeos y sobre todo en demasía muchos de las tribus de Efraín. ¿Sí? Y esas dos agrupaciones sociales, mi amado hermano, tenían algo en común. Algo en común tenían, ¿sí? Y también tenían algo que no los unía, aparentemente. Pero, mi amado, sí, los cananeos que estaban tributarios allí, lo estaban haciendo para la tribu de Benjamín. Y como no había rey, y siendo la tribu de Benjamín la mayor de todas las tribus en cuanto a número, y también en cuanto a hambre y sed, de lucha, de batalla, mi amado, si coinciden con la propuesta que Abimelech les va a proponer. Ambos, mi amado, no querían ser guiados o liderados por la descendencia de Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón, mi amado, era perteneciente a la tribu de Manasés. Una tribu sin mayor trascendencia y no tenía, por decirlo de alguna forma, promesa de bendición de que fuera líder para las otras naciones o para las otras tribus en todo caso. Ahora bien, mi amado, Abimelech era oriundo de Siquem, pero había sido llevado como hijo de Gedeón posiblemente a convivir con sus otros hermanos. ¿En dónde, mi amado? En la tribu de Manasés. ¿En qué lugar? Allí, mi amado, sí, en el lugar de los abieseritas, que de allí pertenecía Gedeón respecto de la cabeza de la familia. Mi amado hermano, él va y les dice: yo, si quisiera hacerles una propuesta. ¿Cuál? Venga al verso número 2. ¿Qué os parece? Dice él. ¿Qué os parece? Por eso le dice que el mensaje vaya solo de manera estricta a Siquem. ¿Qué os parece mejor? Que nos gobiernen 70 hombres de los hijos de Jerobaal. Mira qué conveniente cómo lo presenta. Porque él, mi amado, él es hijo también de Gedeón. Pero cuando se trata de ubicar las palabras a conveniencia, hace ver a sus hermanastros, porque no era, recuerda que él era hijo de una concubina, como que si no fuesen parte de su familia. ¿Sí? Eso, mi amado, se llama en otras partes o en otros momentos, sí, eso se llama sagacidad. Sagacidad. La sagacidad tiene mucho que ver, mi amado, sí, con esa astucia, pero una astucia maliciosa, para poder, obviamente, a través de actos, de palabras, de acciones, sí, inclinar la balanza a nuestro favor. A veces los muchachos en casa utilizan mucha esta sagacidad. Utilizan mucha astucia, de pronto para obtener algún beneficio. Le dicen algo, pero a la verdad esconden otra intención. ¿Sí? Y pueden manejar de manera muy categórica las palabras y pueden resultar tan convincente a tus oídos que tú no solamente te tragas el cuento, te tragas la carnada, la caña de pescar y al pescador. Entonces, mi amado, él es muy astuto y le dicen: ¿qué quieren ustedes? ¿Que nos gobiernen 70 personas? Es decir, los descendientes de Jerobaal, que el cual es Gedeón, o ¿qué desean? Que nos gobierne un solo hombre. Y mira, pero acuérdense de algo: ese hombre soy yo. Y les recuerdo algo: yo soy parte de Siquem, soy hueso como ustedes y carne como ustedes. Y era verdad, porque él había nacido ¿en dónde? En Siquem. Entonces, cuando él lanza, mi amado, su propuesta, ¿sí?, recibe, ¿sí?, la empatía social. Dice: es verdad, ¿para qué poner a un extranjero, de otra tribu me refiero, y no mejor a alguien que conozca las necesidades de Siquem, que forme parte de la familia de Siquem, y mucho más sabiendo que aquí sí gobierna la tribu de Benjamín, una de las mayores tribus,
sí, que de una u otra forma, al tener un rey dentro de su territorio, sí, será, mi amado, mucho más fácil poderlo influenciar para los beneficios dentro de ese mismo territorio. Entonces, mi amado, cuando él termina de hacer su propuesta, en el versículo número 3, ojo, ¿quiénes son los que lo promocionan? Ya lo hemos visto, toda la familia por parte del abuelo y todos sus hermanos, sean tíos o sean hermanastros, hijos de la concubina. Dice pues el verso 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. Todas estas palabras, verso 3, parte final, ¿puede leer lo que nos dice? Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, lo último fue como lo más especial, que decían como parte final de aceptación, nuestro hermano es. Claro, hermano, si alguien, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que podría así considerarse, ¿no? Ahora que estamos de la ceja al ojo de elecciones tanto presidenciales como de los asambleístas, ¿cuántos días tienen un preferido? Ya tiene a un candidato. Amén. Ya lo tiene. Yo tengo a Cristo ahí, hermano, porque la verdad, humanamente no hay nadie. Dice, si tengo uno, pero para quemarme, dice. Pero si usted, llamado, tuviese obviamente a un conocido, un cercano suyo, un familiar suyo, dirá, no, yo voto por él porque yo lo voto. Sí. Y si obviamente ha sido destacado, si ha sido alguien de buen testimonio, pues dirá, yo creo que ese será mi candidato. Entonces, claro, la gente dijo, nos parece bien, nos parece muy bien. Y la familia, parece mentira, mi amado hermano, infiere muchísimo en esta toma de decisiones. A veces pensamos que los que rodean en la familia no afectan, pero sí pueden afectar, tanto positiva como negativamente. Quieras o no reconocerlo. Si en un matrimonio la familia puede afectar la estabilidad del hogar. Para bien, si es para bien, bienvenido. Pero también pueden afectar para mal. ¿Sí? Usted dirá, hermano, pero yo busco el beneficio de mi hijo, yo busco el beneficio de mi hija. Sí, pero ¿sacrificando qué cosa? ¿Sacrificando qué? Porque se sobreentiende que lo que Dios ha unido no lo separe la suegra. Así lo dice, no, el hombre no lo separe el hombre. Entonces, hay que, mi amado hermano, sí, tener muy en claro, sí, que la Escritura nos demanda como familia a buscar el bienestar de los nuestros, no el fracaso de los nuestros. Amén. Ahora, cuando voy a la Biblia, pues entonces, sí, todos deciden diciendo, nos parece bien, nuestro hermano es. Hasta aquí, mi amado, posiblemente no se ve a largo plazo cuáles son las verdaderas intenciones de quién, de Abimelech. De hecho, vio la oportunidad y la aprovechó. Se promocionó y ganó el voto de confianza. Pero Israel no es Siquem. ¿Amén? Israel no es Siquem. Dicho de otra forma, Ecuador no es Guayaquil. ¿Sí? Ecuador son la suma de muchas provincias, de muchas ciudades, de más de casi, bueno, nosotros vamos para 18 millones de habitantes. Entonces, mi amado, ese pequeño sector que sí tenía a su favor a la mayor tribu de Israel, mi amado, lo autoproclama rey de todo Israel. Si quisiera ser muy objetivo, Abimelech debiera de ser considerado, por lo menos de manera legal, pero no total, sí, por lo menos como el primer rey de Israel. Mi amado, van a Siquem y allí lo coronan como rey.
Cuando vamos al versículo número 4, entonces el tema comienza a desarrollarse, ya que todo lo que hemos dicho hasta el momento en el verso 3, ¿no? Es el desarrollo de los hechos más trascendentales, donde únicamente se puede sacar en limpio es cómo Abimelech llega al trono. Sí, cómo Abimelech llega al sitial más alto como el líder de una nación. Verso número 4, y presten muchísima atención. Verso 4, y le dieron, ¿lo tienen? ¿Puede leerlo conmigo? Y le dieron 70 ciclos de plata. ¿De dónde se lo dieron? Del templo de ese dios pagano que se lo analizó ampliamente la semana pasada. Sí, dice, de Baal Berit, con los cuales Abimelech, ¿qué hizo con ese dinero? Alquiló hombres ociosos y vagabundos para que los siguieran. Ojo, los alquiló para que los siguieran. Ahora bien, ¿por qué le dieron este dinero? Obviamente, para poder emprender diríamos así, su monarquía. Fue un pequeño tributo concedido por parte de los religiosos de este dios pagano, Baal Berit, que también, tomando la lección, ¿qué significaba Baal Berit? El dios de la prostitución. Donde ellos habían juramentado olvidarse de Dios y aceptar este nuevo Dios pagano. ¿Dónde tenemos esa pequeña referencia? Retrocedamos rapidito, por favor. En el mismo capítulo número 8, verso número 33, ¿qué dice la Biblia? Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Y ojo, escogieron por Dios, ¿a quién? A Jehová. No, escogieron por Dios a Baal Berit, del cual, por cierto, ya en Jueces 9, verso 4, se ve que tienen hecho un templo en Siquem para ese Dios. Curioso, en ese mismo lugar, mi amado, que se había juramentado al pueblo para serle fiel a su Dios, ahora se había levantado en ese mismo lugar, mi querido hermano, un templo, y se había escogido a Baal Berit para que sea el Dios que lo quiere. De ese templo se le da, mi amado, de lo que la gente donaba, de lo que la gente ofrecía, se le da 70 piezas o ciclos de plata. El ciclo, de acuerdo al peso de la época, podría considerarse aproximadamente, ¿no? Más o menos en un peso, hablando de peso, mi amado, de unos casi 12 gramos de plata. Hablando de peso, 12 gramos. Y 12 gramos podría haber significado en ese entonces posiblemente el salario de un mes. De un mes. ¿Qué es lo que hace Abimelech? Toma las 70 piezas. Y esto no lo dice la Biblia, pero se podría sobreentender y calzaría, como suelo a veces decir, como anillo al dedo. ¿En qué sentido? Si dicen algunos historiadores, no se puede comprobar porque la Biblia no me da el número, pero sí me dice el resultado de ese número, que posiblemente Abimelech fue a las plazas, fue a los lugares de las entradas de Siquem, a la gente pordiosera, a la gente, mi amado hermano, considerado como calaña de la sociedad. Por eso dice la Biblia en el verso número 4, que él fue a alquilar a gente ociosa y sin oficio, vagabunda. Gente vagabunda, que a la verdad, mi amado, por la misma mezcla que había de cananeos con gente de Israel, mi amado, no tenía, si diríamos así, ni oficio ni beneficio. Y pareciera ser que cogió los 70 ciclos del templo de Baal Berit y alquiló a 70 hombres, dándole un ciclo a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que mataran a los 70 hijos de Gedeón. Un ciclo por vida.
dicho en términos muy modernos, actuales, amado, sí, contrató 70 sicarios y les dio por vida un ciclo. Todo, Para alguien que no sabe hacer nada y que le caiga dinero, sí, como recompensa por una vida, de un valor que representaría un sueldo mensual, le dijo a mano llena, pasa para acá. Y lo siguieron. Se convirtió él, mi amado, en un caudillo, sí, de gente perversa, gente alquilada para, mi amado, hacer sicariato. Mira, la Biblia ya viene hablando de sicariato. Mi querido hermano, cuando avanzo en la lectura, para nuestra sorpresa, una vez que los alquila, inmediatamente, dice la Biblia en el verso número 5, viniendo a la casa de su papá, de su padre, en donde él vivía, que era Ofra, la familia de los abiezeritas, llegó a Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre, y ojo con esto, puede resaltarlo, sobre una misma piedra. ¿A qué aduce este pasaje bíblico, esta insinuación de sobre una misma piedra? Hermano, los degolló como que si hubieran sido animales en sacrificio, dado cuello tras cuello, en una misma piedra, donde mataba al uno, tenía enfilado al otro y lo iba degollando. Uno por uno, así como cuando usted ve al de la tercera que agarra una gallina, la corta, la pone ahí, la pone y después pelada y descuartizada, agarra otra y ahí en el mismo charol. En el mismo charol, donde quienes obviamente estaban a la espera de ser ejecutados, mi amado, debió haber sido una angustia incalculable a la hora de poder estimar que ya me toca a mí. Pero la sangre que él estaba derramando era la sangre de sus propios hermanos. ¿Por qué lo hizo? Para eliminar cualquier tipo a futuro, ¿no?, de riesgo de que alguien de manera de sangre directa de Gedeón lo vaya a destronar, ¿sí?, en sus intenciones de ser rey. Y lo pasa uno por uno. Por eso dice la Biblia, en una misma, tuvo la osadía, ¿sí?, de que en el mismo lugar donde mató al primogénito, debió haber sido el primero en marchar. Luego pasó el segundo hijo, hizo pasar al tercero, y en la misma piedra. Cada persona alquilada sabía lo que tenía que hacer. 70 ciclos, diría cualquiera, a ciclo por cabeza. Y los mató, sin misericordia, sin hacer ningún tipo de pronto en él estrago, de reacción, mi amado. Le salió a él, mi amado, de una manera muy espontánea el matar. Así como lo que veo usted hoy en noticias, muy parecido. Sobre una misma piedra, como que se hubiesen estado sacrificando animales. Verso número 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó, ¿quién quedó? Jotán, el hijo menor de Jerobaal, el cual, dice la Biblia, se había, ¿qué cosa? Se había escondido. Un remanente quedó escondido. Entonces se juntaron todos los de Siquem, es decir, hecha ya esta matanza, con toda la casa en la región de Milo, que quedaba dentro también de Siquem, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pinar que estaba en Siquem. Ahora, ojo, lo que hace Abimelech, mi amado, de matar a sus hermanos, gozó con todo el aval de todos los que vivían en Siquem. Por eso le dieron ¿cuántas monedas? 70. Y ellos esperaron a que se mataran a los hijos de Gedeón
para luego de eliminar los riesgos, entonces coronarlo como rey. Y dijeron, toma, no tienes cómo, tienes gente. Eso sí, nadie quiso ensuciarse las manos. Los de Efraín dijeron, yo no voy a matar a los de Manasés. Esto podría crear qué cosa entre las tribus. La guerra. No se diga que Efraín se levanta a matar a los hermanos de Simeón. Toma dinero. ¿Y qué hago con el dinero? Mira tú, contrata mercenarios. No había gente de élite. Lo que había eran vagabundos y ociosos. Y dijo, ve, ¿cuántos quieren ganarse un ciclo? Amén, dijo Ali. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Tú solo sígueme. Y cuando te dé una orden, obedécela. Nada más. Perfecto, vamos. Y tremenda masacre que se hizo. En un solo día, hermano, este hombre sí mató a toda la descendencia de Gedeón. Por eso es que se decía en enseñanzas pasadas, hace como 3 domingos atrás, que la ingratitud con la que fue tratado Gedeón no tiene nombre, ni límite tampoco. Es que a la verdad, mi amado, cuando uno sirve de corazón a Dios, cuando uno se entrega a la obra de Dios sin restricciones, sin andar viendo si habrá o no algo de provecho en ella, cuando alguien lo hace con todo su corazón, mi amado, sí debe también de saber que el trabajo en Dios es un trabajo que muchas veces está acompañado de ingratitud. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de cómo los que más han servido son los que más han sufrido a manos de su propio pueblo. A manos de su propio pueblo. Por eso es que Jesús se encolerizaba y decía, cuando escuchaba decir, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús como que le alaban las barbas y decía, ¿cómo es posible que se llenen la boca diciendo, somos hijos, si sus padres fueron los que mataron a los profetas que Abraham o la descendencia de Abraham les enviaban para poderles advertir? Ahora vienen a honrar a Isaías, ahora vienen a honrar a Ezequiel, si ustedes mismos los mataron. Qué curioso, los mismos libros que ellos los consideraban sagrados, ley y profetas, los autores de esos libros, ellos mismos, sus descendientes, se habían encargado de eliminarlos. Mira que Isaías murió descuartizado. Según los anales de la historia, el gran profeta Isaías murió, mi amado, hecho pedazos. Los partieron como a ganado. El trato que le dieron al pobre Jeremías, mi amado, no se lo da pero ni a un criminal. Lo fueron a guardar en un pozo séptico y ahí lo dejaron y tiraron la llave hasta que se muera. Mi amado, qué ingratitud para con Gedeón, un hombre que los libró de enemigos crueles y así le pagaron. Insisto, las otras tribus no quisieron meter mano en esta atrocidad, pero eran los autores intelectuales de esta aberración. Abimelech si no se le remordió nada en el alma, no tenía conciencia, y lo primero que fue a hacer fue pagar para ir a matar a sus hermanos. Cuando avanzamos en la lectura, versículo pues número 6, dice la Biblia, entonces se juntaron todos los de Siquem, juntamente con toda la casa, es decir, de la familia más importante de Siquem, la cual era Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura, justamente del pilar, o en este caso vendría a ser de la roca en la que se consagró un pacto para con Dios. ¿Dónde fue eso? Cuando yo voy al libro de Josué, ven, acompáñame por favor. Esto casi ya en el ocaso de la vida de este también juez de Israel. Josué, capítulo 24,
verso número 19 en adelante. Josué les dice al pueblo, ya antes de que también él pasara mejor vida. Dice, verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirles. ¿Y qué respondió el pueblo? Testigos somos, dijeron. Verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, dice allí, obedeceremos. Todos el verso 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. ¿En qué región se las dio? Ahí mismo, en Siquem. En Siquem, un lugar sagrado para hacer algo desagradable. ¿Sí? Triste, ¿no? Un lugar sagrado para hacer algo desagradable. Mi amado, a veces parece mentira, pero las mayores desgracias de ruptura de promesas suelen ocurrir en lugares consagrados a Dios. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a veces es en la misma iglesia donde usted viene supuestamente a pactar con Dios. Jesús ha dicho, Dios ha dicho, si vienes a la casa de Dios, quiero decirlo en la versión, como digo, a manera de broma, Paul habla hoy, cállate la boca. La Biblia dice, guarda silencio, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal comprometiéndose y luego no cumpliendo lo que prometen. La mayoría, mi amado, ¿sí?, de las herejías, llamados que se rompen, se las suele hacer dentro de los mismos lugares sagrados. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando venimos con un problema encima, con una dificultad, venimos corriendo a la iglesia a hacer las promesas para la restauración, para la reivindicación. Aquí venimos a ofrecer obediencia, venimos a ofrecer fidelidad, venimos a ofrecer, mi amado hermano, rendición ante Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos saca del problema. Hasta que Dios, mi amado, nos atiende en la necesidad que le hemos traído. Una vez atendida la necesidad, pasa por un pequeño periodo de tiempo, nos olvidamos y nuestras promesas, mi amado, nos las miramos a las espaldas. El pueblo hizo el juramento. Y dice en el verso 26, porque acá se habla de una piedra, en el mismo libro de Josué capítulo 24, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y se comete tremendo sacrilegio, ya que en el libro de Jueces, capítulo número 9, es junto a esa misma piedra que con precio de sangre de 70 hijos de Gedeón se está poniendo a quien por rey, a Abimelech.
Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermano. Yo creo que cuando la conducta del hombre, mi amado, se retuerce, ya ni la sangre del cordero tiene el valor o la eficacia para poder, mi amado, hacer recapacitar al ofensor. Quisiera llevarlo al Nuevo Testamento. Venga conmigo, mi amado. Quisiera ver un texto de referencia. En la carta a los Hebreos, capítulo número 10, dice el Señor en el versículo número 26, ¿lo tiene? Al 27, dice el Espíritu Santo, porque si pecaremos voluntariamente, mira la advertencia de Dios, pecar voluntariamente, mi amado hermano, es pecar u ofender la gracia de Dios con total estado de conciencia. Es como que si alguien dijera, mi amado hermano, sabiendo que su vida es consagrada a Dios y que Él es templo del Espíritu Santo, y dirá, y Él decide, y mi amado, si a sabiendas dice, ¿sabes qué? Salgo del trabajo y me voy a pegar unos tragos. Nadie lo obliga, nadie lo empuja. Él de su decisión toma una determinación: tirar abajo su testimonio por darle una satisfacción, un tiempo de disfrute a su carne. Dice, no voy al culto, me quedo acá nomás en el... ¿Me queda por la esquina aquí al fondo? El pechugón. Pero no está comiendo pechuga, está libando. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad. Oh, sorpresa, mi amado, qué triste. Dice la Biblia, ya no queda más sacrificios por los pecados. Es decir, como que si el sacrificio de Jesús ya no tiene sobre ese ofensor la capacidad de poder traer a su vida perdón. ¿Por qué, mi amado? Porque ni esa sangre, sí, la ha sabido valorar. Así como el pueblo no supo valorar, mi amado, sí, a través del derramamiento de 70 hombres justos. Dice la Escritura en la parte final del verso 27, sino que más bien, ¿qué le depara a ese hombre? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso, mi amado, es precisamente lo que va a ocurrir. Es que la palabra de Dios, mi amado, no puede pasar por alta. Sin semejantes aberraciones que se hacen. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Mi amado, no pienses, créeme, que por ser cristianos se nos va a pasar por alto ofensas, mi amado hermano, que cometemos con todo el pleno estado de conciencia. Hay cosas que Dios, mi amado, sí, le haremos en algún momento, sí, le haremos agotar su capacidad de, digamos así, de paciencia para con nosotros. El Señor, yo sé que dice la Biblia que sus misericordias son eternas, son para siempre, mi amado. Pero Dios también, mi amado, sí rebosará un día en esa misma paciencia. Y cuando su copa se rebose, lo único que vamos a recibir de Él es juicio, castigo, rechazo. La Biblia, pues, ya en el verso número 7, luego de que esta gente, mi amado, se ha atrevido a poner a un hombre sanguinario para que lidere a toda una nación. ¿Sí? Mire que por ahí tenemos un candidato que tiene estas características. Por ahí he escuchado. Jotán, creo que no. ¿Ah? Tommy. Ya Tommy. Tengamos cuidado, hermano. Por allí, haciendo un corte comercial. Les soy muy honesto, hermano. El futuro de la nación no está en el hombre. La Biblia dice que nuestro socorro viene de Jehová.
elija con sabiduría. Elija, mi amado, a un hombre lleno del temor de Dios. Ya para habernos equivocado, yo creo que estamos en demasía pagando las consecuencias de regalar nuestros votos. Amén. Un hijo de Dios vota conforme o sufraga conforme a la voluntad de Dios. Es que ese está guapo. Ponle la radio. Es que se sale en la televisión. Ponle la radio. Es que de acá me regaló una camiseta. Mi amado, así no se sufraga. Amén, amado. ¿Sí? Sufraga conforme al corazón de Dios. Amén, amado. No votes por emociones. No te digo por quién votar. Esto depende de ti y de cómo en Dios tú quieras, mi amado, honrar esta, sí, diríamos, acción cívica que su pueblo debe también en Dios participar. No regales tu voto. ¿Qué ocurrió? Luego de que ponen a este salvaje como rey, dice la Escritura, verso número 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Ya sabes a qué se refiere cuando dice de qué pilar. Cuando se lo dijeron a un hombre que había escapado de esa matanza. ¿Quién había escapado? Jotán, el hijo menor de quién? De Gedeón o Jeroboam, que es el mismo. Ese estaba escondido. Y claro, estas noticias corrieron, mi amado hermano, sí, como polvorín. Y le fueron a decir a Jotán, Jotán, si han elegido al rey, a Abimelech. ¿A quién? Al asesino de mis hermanos. Sí, a ese mismo. Fue, mira, él solo fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. ¿Sabe qué cumbre era esa? En el monte donde Dios, a través de Moisés, había dado ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Había dado las palabras de las leyes, sí, y de las consecuencias, tanto de las bendiciones como de las maldiciones que venían. Bendición para el obediente, maldición para el desobediente. Allí se paró, en la cumbre, Jotán. ¿Y por qué en la cumbre? Claro, aprovechando el escenario geográfico, primer punto, para que no lo vayan a agarrar. Porque ese hombre se había escapado de la mano de ¿quién? De Abimelech. Y dos, desde una cumbre podría ser mejormente receptado a los que estaban en el valle con las palabras que él traía de parte de Dios. No, él no era profeta, pero Dios honrará sus palabras como que si fuera profeta. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace justicia al huérfano, hace justicia a la viuda, Él hace justicia al menesteroso. Él no se olvida de la causa justa de su pueblo. Cuando se lo dijeron a Jotán, Jotán fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem. Y así también, ¿qué cosa? Mira, ¿quién puso de testigo ahí? Y así oiga Dios. Y comenzará a lo que yo le llamo la parábola. Esto es una parábola, sí, o una alegoría, pero su base lo podía entender como una parábola. Para aquellos que sí, ya estudiamos esto los días sábados, sabrán de lo que estoy obviamente sí, hablando. Les expondrá una parábola y les dirá: fueron una vez los árboles
a elegir rey sobre sí. Y dijeron, los árboles le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Quiénes? Los árboles. ¿A quién le dijeron? El olivo es un sarmiento, pero sumamente pequeño. ¿Y qué fruto provoca el olivo? Las aceitunitas para sacar el aceite. Los árboles frondosos, los más grandes, los robles, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mira, esto es un prototipo de la vida, ojo, de la vida sí que había llevado Gedeón. Y los árboles estaban tipificados como todas las tribus. Y les dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Eso fue lo que dijo en su debido momento. ¿Quién? Gedeón. A Gedeón le propusieron, sé nuestro rey, guía al pueblo, tú eres un hombre de lucha, tú eres un hombre de conquista, en ti reposa el Espíritu Santo, lidéranos. Y él dijo, no, Dios no me llamó para ser su rey. Si quieren tener un rey, pongan a Dios por su rey. Yo seguiré en donde Dios me ha puesto. Qué buena alegoría, qué buena parábola. Pero aún más, dice Jotam, verso número 10. Luego dijeron los árboles, ya no al olivo, que era lo más sublime en cuanto a la producción de este arbusto. Luego dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera. ¿Qué da la higuera? De fruto, ¿qué da? Higos. Qué ricos que son. Comidos, ¿verdad? Con queso y pan. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser líder o grande. ¿Sobre quiénes? Sobre los árboles. Mi amado, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes creen ustedes que son? Los hijos de Gedeón. Ellos no eran como el olivo, porque el olivo representaba el Espíritu Santo que Dios había depositado sobre Gedeón, sobre Jeroboam. Ellos eran el fruto de ese olivo y se consideraron como hijos. Y ninguno de los 70 hijos, muerto el papá, ninguno, llamado, fue a buscar trono. Digo, bueno, cuando te mueres, viejo, yo ya quiero ese carro. Oye, ¿esta casa cuándo va a ser mía? Y déjame que me muera primero. Hay gente que ya le anda dando vueltas como buitre a los padres. No, ya se mete al closet y está viendo, a ver, esto puede ser que me quede. Papá, ¿y esos anillos de oro para quién va a ser? ¿Verdad? Oiga, la gente es cosa seria, hermano. Dijo alguien, y creo que es verdad, si al ocaso de tu vida te ha sobrado dinero, si hiciste mal las cuentas. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. Pero alguien lo dijo de buena ley. Que cada quien aprenda a amasar su fortuna. Que cada quien coma de su propio sudor. Amén. Amén, hijos. Amén. Duro, ¿no? Por eso es que tenemos la generación de tanta gente vaga, ¿verdad? Esa generación de cristal, que usted medio les habla, ¡ay! Te denuncio. A uno le rompían el ojo a cobazos puros y no denunciaba. El policía venía y le decía, ¡qué bien, señora! Le falta, ¡deme otro más!
Por eso tenemos una generación de gente vaga y ociosa que lo único que sabe es extorsionar, robar, matar, mi amado, y no sabe trabajar. No sabe, mi amado hermano, cómo se gana el pan con el sudor de su frente. Respondieron los higueros: ¿habremos de dejar la dulzura y el buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a David: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y David, que es la que da qué cosa, uvas. Dijeron también: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Y ahora a quién se refiere? A ver, hasta la segunda estuvo fácil la lección, y la tercera. No se levantó ni un solo hombre natural de Israel para tomar la designación de ser rey. El que había nacido era hijo de una concubina, un hijo no reconocido. Dicho de otra forma, este no era nacido en casa como Dios manda. Este era, mi amado hermano, posiblemente hijo de una extranjera. Yo le dije que la nación o la región de Siquem estaba amalgamada por tribu de quién, de Efraín y de Siquem. Y cuando este hombre, Abimelech, hace referencia en Siquem, él no dice que pertenece a ninguna tribu de Israel. Él solo se limita a decir: soy del territorio de Siquem. Si no hubiese sido así, hubiera sacado a relucir la procedencia de alguna otra tribu, por lo menos por parte de madre. Eso, mi amado, son las consecuencias también de Gedeón, de no haber podido mantener su fuente para su mujer, sino que la regó por donde quiera. Ninguno de otras tribus de Israel dijeron: entonces soy yo, o soy yo, o vino alguien de la tribu de Leví, o de pronto de la tribu, sí, de pronto de Efraín misma, o de otra tribu, mi amado, en particular. Ninguno. Prácticamente es un extraño en una relación no aprobada por Dios el que quiere usurpar el reinado. La Biblia responde: he de dejar mi mosto que alegra a Dios, a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles, y esto sí, a la zarza, es decir, a esa estopa que suele crecer ¿en dónde? En los desiertos. Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, porque la zarza, ¿qué cosa no es? Sino simplemente un arbusto, amado, que solo sirve ¿para qué? Para ser quemado. Es seco, no tiene beneficio, hay pura espina en él. Ahí no hay fruto, no hay nada de verdor. Vengan sobre mí o bajo de mí a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y viene la sentencia. Oiga, este hombre recibió palabra de Dios. Ahora le dice Jotam, que está en esa cumbre: pues si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa,
y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi Padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a los de Siquem, a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce también de vosotros. Pero si no fue así, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y consuma también la casa de Milo, y que consuma a Abimelech. Verso 21. Jotam salió a la carrera como alma que lleva a Cristo. Mi amado, qué sabiduría de este hombre. Qué forma de manera tan pragmática, a través de una alegoría, el poder manifestar la voluntad de Dios, pero también la locura que quienes, siendo comparados como cedros del Líbano, árboles que tienen un tronco que podría estar, amado, más ancho que toda esta pared que usted puede ver aquí al frente, tratar de que los guíe sin una zarza, lo cual representaba como espinos y abrojos la vida de ¿quién? De Abimelech. No hay cosa más incoherente que un espiritual se deje guiar por un mundano. Triste. Qué triste, mi amado. La Biblia dice, acompáñame todos en 1 Corintios 2, verso 14. Pero el hombre natural, entendiendo el término natural como aquel hombre que no tiene discernimiento de las cosas espirituales, ¿sí? Pero el hombre natural o el hombre común y corriente, ¿qué ocurre con él? Y qué curioso, porque a veces son a ellos los que tú buscas para andar pidiendo consejo. Dice que el hombre natural no, ¿qué dice? No percibe, no siente. Es que él no puede, mi amado, no puede discernir cosas que solamente a través del Espíritu Santo se puedan entender y se pueden explicar. Qué curioso, mi amado, es a veces ver gente aparentemente cristiana, mi amado, oyendo, prestando oído al vecino, al compadre, al amigo, al compañero, que de Dios no sabe ni papa. Pero a ese consejo, el que supuestamente es cristiano, a ese consejo le da todo el aval y lo hace. Y de pronto, mi amado, por cosas que en Dios, por sus misericordias, a esa misma persona luego le dice el espiritual: eso que usted está haciendo está mal, no lo haga, porque la Biblia dice tal cosa. Pero como ya tiene metido en el cassette lo que le dijo el otro, rechaza el consejo del espiritual y le da más crédito ¿a quién? Al carnal. Y claro, puede ser que el consejo carnal le haga ir bien por un tiempo o por poco tiempo, pero a la larga cae en su propietario. Porque él dirá: oye, si me sirvió el que me dijo fulano, y él no es cristiano. Sí, estás bien un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pero las cosas caen por su propio peso. ¿Sabes por qué? Porque lo que no es de Dios, Dios no respalda. Solo lo que es de Dios perdura. Solo lo que es de Dios permanece. La Biblia dice que el mundo, mi amado, pasa y sus deseos con él, pero el que hace su voluntad, el que sigue su consejo conforme a su palabra, permanecerá para siempre, dice la Biblia. Para siempre, no para 2 meses ni para una semana.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Peor, mi amado, si le andas buscando, qué sé yo, significado a las cosas de Dios en medio de alguien que no tiene nada del Espíritu Santo en su vida. Peor aún todavía, hay gente que tiene sueños y va a gente que no conoce nada de la Biblia. Dice, oye, ¿usted qué piensa de esto que soñé? Y le dicen 4 tonterías, mi amado, y las cree. Y lo que es peor, las pone en práctica. Uy, soñé con un agua sucia. Eso es poder. ¿Será? Sí, sí, sí. ¿Y qué creen que puedo hacer? Y yo conozco a la señora, efectiva para eso. Ay, ¿qué es? Una señora que, y es una mujer que, oiga, hace unos rezos, efectivo. Si quiere, vamos. Será. Hermano, y cuando se da cuenta, la tienen yuchisiqui ahí, pasando en una rama, una vela, un huevo, y dice, esto es daño, señora, esto es daño. Cuando tú haces eso, provocas a celo de Dios. A celo a Dios, mi amado. Y lo que has hecho, mi amado, no es otra cosa más que renunciar a la fe. Como si has dejado de confiar en Dios y te has ido, mi amado, tras los demonios. Eso, mi amado, recibe castigo de parte del Señor. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para el que es natural, no, dice allí, para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. ¿Y quién puede dotar de esto al hombre? Cristo Jesús. Si me amáis y guardar mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre para que te dé el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual morará en ustedes para siempre. Verso 15. En cambio, el espiritual, es decir, el que anda bien derechito con Dios, juzga o evalúa todas las cosas. ¿Sabe lo que dice cuando dice todas las cosas, hermano? Es que un espiritual así no tenga conocimiento de pronto de arquitectura, así no tenga, mi amado, conocimiento posiblemente de cosas técnicas, pero, mi amado, Dios pone sobre la mente de un espiritual, mi amado, sensatez y cordura. Puede ser, sí, que tu título y tu conocimiento y tu práctica te haya dado mucha habilidad, pero puede llegar, mi amado, como en escenarios bíblicos, puede llegar un esclavo temeroso de Dios a decirle de pronto a Potifar: mi señor, a mí me parece que si bien es cierto, usted tiene toda la razón en sus cosas, pero a mí Dios me hace ver que a usted le están robando. Y yo creo que las cosas se deberían de manejar de esta forma. Si desea, claro, aceptar mi humilde consejo. El espiritual, mi amado, da en el clavo siempre. ¿Por qué? Porque no lo guía su mente, lo guía el Espíritu de Dios. El pueblo eligió una zarza con espinos y mandó a matar a los 70 hijos. 70, mira, habían 70 buenas opciones para escoger rey, pero ni Gedeón ni sus hijos pretendieron anhelar el trono, ni Jotán pudo haber dicho: ¡hey! ¿Qué pasa allá abajo? Yo soy descendiente directo de Gedeón. Si quieren rey, aquí hay materia prima para que puedan elegir. Pero ni él pretendió el reino. El que quiere ser grande, dice la Biblia, tiene que ser servidor de todos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque, amado hermano, cuando el Señor rige la vida de un creyente,
créeme, mi amado, Él mismo se encargará, no solamente, mi amado, de poner palabra en tu boca, sino que Él se encargará de guardar, mi amado, que tus palabras tengan de parte de Dios sin cumplimiento eficaz. Como se decía en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, en sus profetas, Dios no va a dejar caer tus palabras en tierra. Es decir, lo que tú dirás, Dios lo honrará y lo cumplirá. Jotán y huyó y se fue a ver, no a ver, sino a ver una región, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Amado hermano, no quiero avanzar más, pero algo quiero dejar en blanco para la siguiente clase o la siguiente enseñanza. Abimelech no tuvo temor de Dios. El pueblo que eligió a Abimelech no tuvo temor de Dios. Pusieron a este hombre por el simple hecho, mi amado, de poder, entre comillas, sacar un beneficio para una sola región del pueblo. ¿Cuál era esa? Siquem. Cuando el egoísmo rige tus decisiones, créeme que a la larga será tu propio perjuicio. Nunca tomes decisiones en las que solamente involucres de manera egoísta tus propios beneficios. Amado, cuando Dios levanta a alguien es para bendecir al pueblo entero. Cuando Dios envía una palabra, no es para unos cuantos, es para la iglesia, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Cuando un ser humano come, todo el cuerpo se beneficia, no una parte del cuerpo. Aprende, mi amado hermano, a caminar conforme al beneficio de la iglesia del Señor y no de tus propios intereses. Cada acción que tú hagas, mi amado, créeme, va a dejar en alto o empobrecido el testimonio de Jesús y el testimonio de la iglesia. Camina con prudencia. No te dejes guiar por tus sentimientos ni por tu forma de ver las cosas. Hazlo conforme a la convicción de la palabra, porque el que obedece no se equivoca. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su santa